Saludos y bienvenidos nuevamente a otra clase de climatología agrícola. En esta oportunidad aprenderemos sobre el análisis de la variabilidad interanual del régimen de disponibilidad de agua. Esta clase corresponde a la última de la tercera competencia de la asignatura. Anteriormente vimos esos métodos que se utilizan para abordar el régimen de disponibilidad de agua. El método de la comparación de la precipitación con la evapotranspiración y el método de balance hídrico que toma en cuenta en esta comparación el almacenamiento de agua en el suelo. Al comparar la precipitación y la evapotranspiración y así los cálculos de los balances, extraemos información, ya sean las fechas, inicio de los diferentes periodos de disponibilidad, como los montos de exceso, de déficit, de evapotranspiración real que me arroja el balance, presentan variabilidad. Esta variabilidad es natural porque la precipitación es enormemente variable, por lo tanto es esperable que la información derivada de los métodos donde comparan la precipitación con la evapotranspiración y el balance también presenten variabilidad. Veamos en este ejemplo cómo los montos acumulados de precipitación para cada uno de los decadiarios, en el ejemplo de marzo a junio, presentan una enorme variabilidad. Es decir, el cambio de la cantidad de lluvia año a año. Vean cómo en marzo, el primer decadiario de marzo, vemos que solamente en 4 años se presentó lluvia en ese decadiario. Lo mismo lo podemos visualizar en el coeficiente de variación y en la desviación estándar, que es muy alto. Cuando comparamos los coeficientes de variación de distintas variables, en esta gráfica apreciamos cómo la precipitación es tan variable, sobre todo en la época seca. Y aún en la época húmeda está por encima del 50% en la mayor cantidad de los meses durante esta temporada, en comparación con otras variables como la radiación o la evapotranspiración de referencia y la temperatura. Ahora bien, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta en la variabilidad interanual del régimen de disponibilidad? Es decir, ¿qué información derivada de los métodos debemos tomar para hacer el análisis de esta variabilidad? Tenemos que entender qué es lo que varía. Varía la lluvia, la evapotranspiración de referencia, las condiciones de disponibilidad, las fechas de preparación de suelos, siembra e inicio de ciclo, los montos de los balances hídricos derivados del balance hídrico y el decadario final del ciclo de cultivo, que también es derivado del balance hídrico. Ahora bien, ¿por qué es tan importante abordar esta variabilidad? Resulta que el régimen de disponibilidad tiene fuertes implicaciones en los cultivos y en las actividades agrícolas. El régimen de disponibilidad define el fracaso y los rendimientos de los ciclos y asimismo tiene una fuerte influencia en el acceso al campo y la posibilidad de realizar labores mecanizadas y por lo tanto influye en la productividad de esas unidades agroproductivas a largo plazo. Y por otro lado tiene distintos usos. Lo podemos utilizar para caracterizar el clima, elaborar calendarios agrícolas, generar estrategias de producción, examinar relaciones entre agua y rendimiento, además de pronósticos de cosecha, planificación y operación de sistemas de riego, estudios de escurrimiento superficial, detectar problemas por lixiviación o salinización, estudios de impacto ambiental, entre otros. Ahora bien, entrando de lleno en el análisis de variabilidad interanual del régimen de disponibilidad, comenzamos con el análisis de la variabilidad de las láminas de lluvia. Asimismo, de las condiciones de disponibilidad de agua, de la fecha de preparación suelo, inicio de ciclo de cultivo, de los elementos del balance hídrico y del decadario final de ciclo de cultivo. ¿Cómo se analiza esta variabilidad? Bueno, debemos tener registros largos, de más de 20 años, de la variable que vamos a analizar. Calcular las características de interés para cada año y luego hacer un análisis de frecuencia de los valores obtenidos. ¿Cómo hacemos esto? Para el caso de las láminas de lluvia, debemos seguir los siguientes pasos.
cada decadiario las láminas de agua deben ordenarse de mayor a menor, asignarle el número de orden y luego calcular la frecuencia. ¿Cómo se calcula esta frecuencia? M sobre n por 100, donde m es el año, n el número total de años, por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente estamos calculando la cantidad de veces que se repite este valor. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dada una lámina, determinar su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener 45.6 milímetros o más en el segundo decadiario de junio? Si nos vamos al segundo decadiario, vemos que 45 está asociado al 27.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 27.8% de los años se registran 45.6 milímetros de lluvia o más para el segundo decadiario de junio. O más, ¿por qué? Porque en 9 años anteriores se registraron más de 45.6 milímetros. Por otro lado, dada una probabilidad, determinar la lámina asociada. ¿Cuál es la lámina mínima esperada en el 75% de los años para el tercer decadiario de junio? Si nos vamos al tercer decadiario y nos vamos a la probabilidad del 75%, vemos que está el 20.2. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el 75% de los años se registra una lámina de 20 milímetros, .2 o más. Muy bien. Ahora, respecto al análisis de variabilidad de las condiciones de disponibilidad de agua, ¿qué debemos hacer? Si recordamos, la condición se extrae cuando comparamos la precipitación con la evapotranspiración. Sabemos que cuando la precipitación es menor a la mitad de la ETO, tenemos la condición seca. Y así tenemos los distintos criterios para las distintas condiciones. ¿Qué debemos hacer? En el ejemplo en pantalla vemos los montos de agua acumulada para un primer decadiario de abril. ¿Qué hacemos? Simplemente comparamos los criterios, utilizamos los criterios y comparamos la precipitación con la evapotranspiración y determinamos cuál es la condición que ocurrió en ese decadiario para ese año. Vemos que, por ejemplo, para el 81 del primer decadiario de abril, la condición era húmeda, intermedia y así con el resto de los años. Entonces calculamos la frecuencia, es decir, el número de años en que ocurre la condición entre el número total de años. Y así tenemos entonces que en el 60% de los años la condición fue seca, el 15% intermedia y en el 25% fue húmeda. Que podemos distribuir este 15% óptima y 10% aguachinamiento. Entonces, de esta forma podemos hacer el análisis de la variabilidad de las condiciones de disponibilidad de agua. En este caso no podemos ordenarlo de mayor a menor porque es una condición que se presenta, es algo, un valor carácter. Entonces, simplemente totalizamos la cantidad de veces que ocurre entre la cantidad de años. Aquí vemos un ejemplo para los decadiarios de abril y de mayo. Vemos que para cada una de las condiciones vemos los porcentajes que ocurrió esa condición en cada uno de los decadiarios. Si por ejemplo en el segundo decadiario de junio la condición intermedia solo se presentó en el 5% de los años, mientras que la intermedia en el 40% de los años y húmeda 55%. Ahora bien, para el análisis de variabilidad de las fechas del inicio de preparación de suelo y siembra e inicio del ciclo de cultivo, ¿qué debemos hacer? Una vez que obtenemos las fechas, debemos ordenarlas desde la más temprana a la más tardía. Se asigna el número de orden que representa el número de veces en que el periodo se inició en esa fecha o antes y se calcula la frecuencia como ya la hemos hecho anteriormente. Veamos en el ejemplo. Vemos acá las fechas de inicio del ciclo de cultivo para una estación en particular. Entonces, en la primera columna lo que vemos es la fecha tal como se consigue para cada uno de los años. Y en la segunda columna ordenada desde la más temprana a la más tardía. Se le coloca el número de orden, se calcula la frecuencia y entonces podemos extraer información. Dada una probabilidad de determinar la fecha asociada, ¿cuál es la fecha segura de inicio del ciclo de cultivo al 75% de los años? Vamos al 75 y vemos que para el 18 de abril el ciclo del cultivo
ya ha comenzado. Es decir, que en el 75% de los años el inicio de ciclo se da el 18 de abril o antes. Y, por el otro lado, determinar la probabilidad de que el ciclo ya haya comenzado en una fecha dada. ¿Cuál es la probabilidad de que el inicio del ciclo del cultivo ya haya comenzado el 22 de marzo? Vemos que esta fecha está asociada al 50% de los años. Es decir, que en el 50% de los años el ciclo inició el 22 de marzo o antes. Respecto a la variabilidad de los elementos derivados del balance hídrico, vemos en pantalla los resultados para cada uno de los años. Debemos tomar en cuenta el total de cada uno de los elementos que vemos en pantalla. La precipitación, la evapotranspiración de referencia, la del cultivo, precipitación efectiva, ETR, exceso de déficit, precipitación efectiva. Adicionalmente, la relación entre la ETR y la ETC. Eso es para cada uno de los años de toda la serie de años. ¿Qué significa esta relación ETR entre ETC? Uno indica que se satisface por completo las necesidades de agua, es decir, que fueron satisfechas en ese año. 0,5 menor de 0,5 es que ni siquiera se satisface la mitad de las necesidades de agua, es decir, que hubo déficit severo ese año. Y si está entre 0,5 a 1 se satisface al menos la mitad de las necesidades de agua, pero no se satisface por completo, es decir, que hubo déficit moderado. Vean entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Respecto a los balances, las ordenamos de mayor a menor. Se le coloca un número de orden y se calcula la frecuencia. Vemos en pantalla que hemos ordenado estos valores y los resumimos para no colocar la tabla completa. Y vemos que en el 25% de los años, por ejemplo, vemos que la ETC fue de 500 milímetros. Y para esa misma probabilidad, en el 25 la precipitación fue 610 milímetros. Pero hubo un déficit de 102. Y así podemos ver los mismos valores para la probabilidad del 75 y la probabilidad del 50% de los años. Ahora, el análisis de variabilidad de los finales, o sea, de los decadiarios finales, se hace lo siguiente. Se extrae el decadiario final, es decir, el último decadiario del ciclo, y de igual forma se ordenan desde el más temprano hasta el más tardío. Se coloca el número de orden y se calcula la frecuencia. Entonces, dada una probabilidad de determinar el decadiario final asociado, ¿cuál es el decadiario seguro de final de ciclo de cultivo al 75% de los años? Vamos al 75 y vemos que es el segundo decadiario de agosto. Es decir, que para el segundo decadiario de agosto el ciclo ya finaliza o ya ha terminado. Determinar la probabilidad asociada a un decadiario. ¿Cuál es la probabilidad de que el ciclo de cultivo ya haya finalizado el tercer decadiario de agosto? En este caso vemos que hay varios decadiarios. Nosotros debemos tomar el último. Esto mismo ocurre cuando se repiten las fechas de las preparaciones de suelo de diciembre, inicio de ciclo, es decir, la última fecha de ese debemos tomar en cuenta en el análisis de frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el tercer de agosto, es decir, el tercer de agosto, que es un final de ciclo, ese ocurre en el 91.67% de los años. Es decir, en el 91% o 91.67% de los años, el ciclo finaliza el tercer de agosto o antes. Con esto hemos finalizado el análisis de frecuencia del régimen de disponibilidad de agua. Esta clase va a estar complementada con la práctica. ¿Qué es la práctica? Aplicar lo que hemos visto en pantalla con los resultados derivados de la práctica anterior de la aplicación de los métodos.